Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En el episodio de hoy quiero hablar de algo muy importante para comprender España y una de sus regiones más importantes. Si tienes un nivel algo más avanzado de español, es posible que te hayas dado cuenta de que mi acento es algo diferente al español que escuchamos en las noticias, en las películas, etc. Este español se conoce como español puro o español neutro, es decir, es como un español sin acento, aunque normalmente se relaciona con el español de Madrid o del centro de España. Pero la realidad es que existen muchísimos acentos distintos dentro del español, tanto dentro como fuera de la península ibérica, y uno de ellos, y del cual estaremos hablando hoy y de su historia, es el acento gallego. Este es mi acento. Como ya dije anteriormente, si tienes un nivel algo más avanzado, es posible que te hubieras dado cuenta. El acento gallego es uno más de los muchos acentos de España, y tanto este acento como la región en la que se habla no se conocen demasiado. Cuando pensamos en visitar España o en ir de vacaciones a España, pensamos en el mar Mediterráneo, las playas, la fiesta o ciudades como Madrid o Barcelona. Quizás hayas oído hablar de regiones como Andalucía, Valencia, las Islas Baleares o las Islas Canarias, pero no de Galicia, que es una de las regiones con más historia y una de las que cada vez alberga más turistas. El verbo albergar significa que un lugar recibe o acoge personas. En este caso, quiere decir que cada vez más turistas visitan Galicia. Es por esto por lo que hoy me gustaría hablar de mi región, de Galicia, y de sus características, como el acento gallego. Pero no voy a hacerlo como en un libro de historia. En otras palabras, no vamos a hablar de muchas fechas ni de nombres difíciles. La idea de este episodio es entender por qué Galicia es como es a día de hoy, porque cuando entendemos la historia de un lugar, entendemos mejor a su gente. También hablaremos sobre sus costumbres, su cultura y algo muy importante en Galicia como el clima. Así que dicho esto, comenzamos. Galicia está situada en el noroeste de la península ibérica. Es una región verde. Esto significa que tiene mucha vegetación y mucha naturaleza, montañas, ríos y una costa muy larga. Durante siglos llegar hasta Galicia no era fácil. No había grandes caminos ni grandes ciudades, y por esto, durante mucho tiempo, Galicia fue un territorio algo aislado. Este aislamiento marcó mucho su historia y su identidad, y es por esto que Galicia es una región única con respecto al resto de regiones de España. Si viajamos muy atrás en el tiempo, antes de los romanos, en Galicia vivían pueblos de origen celta. Los pueblos celtas eran comunidades antiguas que vivían muy conectadas con la naturaleza. Estos pueblos no vivían en grandes ciudades, vivían en castros, pequeños poblados situados en lugares elevados, normalmente en las colinas. Esto les permitía defenderse y cazar. Los castros eran fáciles de defender y estaban muy cerca de la naturaleza. La vida giraba alrededor de la tierra, del ganado y del mar. Muchas de estas ideas todavía existen hoy en la cultura de Galicia: la importancia del campo, de los pueblos pequeños y del respeto por la naturaleza. Más tarde llegaron los romanos. Los romanos trajeron cambios importantes como nuevos caminos, nuevas leyes y sobre todo su lengua. Esto fue lo más importante de todo, ya que el latín fue la base del gallego que se habla hoy, y por eso el gallego es una lengua romance, así como el español, el portugués o el francés. Sin embargo, Galicia no fue una región muy importante para Roma. Estaba lejos del centro del imperio, y por eso, aunque los romanos estuvieron aquí, Galicia conservó muchas tradiciones antiguas. Llegamos al momento más importante de la historia de Galicia, un acontecimiento que cambiaría no solo la historia de Galicia, sino de España y del resto del mundo occidental. Con el paso del tiempo y tras la caída del Imperio Romano, llegó la Edad Media, una etapa clave para la historia de Galicia. En este periodo ocurre algo que cambia completamente su destino.
el Camino de Santiago. Según la tradición, en Galicia se descubre la tumba del apóstol Santiago. A partir de ese momento, miles de personas empiezan a viajar hasta aquí cada año. Durante siglos, peregrinos de toda Europa caminaron hacia Santiago de Compostela. Venían de Francia, de Alemania, de Italia y de muchos otros lugares. El viaje no era fácil, duraba semanas o incluso meses, dependiendo desde dónde venían los peregrinos. Pero aún así, la gente caminaba por motivos religiosos, culturales o personales. Gracias al camino, Galicia dejó de ser un lugar aislado. Se convirtió en un punto de encuentro entre personas de distintos países y culturas. Los peregrinos trajeron nuevas ideas, nuevas formas de pensar y nuevas costumbres. También trajeron comercio, conocimiento y contacto con el resto de Europa. Por este motivo crecieron las ciudades, se construyeron iglesias, monasterios y hospitales para ayudar a los viajeros, y Santiago de Compostela se convirtió en una de las ciudades más importantes de España. Como dije, el Camino de Santiago no solo marcó la historia de Galicia, sino también la de toda España y el resto del mundo. Este es un tema apasionante del que hay mucho que hablar. En el episodio de hoy lo he comentado un poco para conocer la historia del camino y por qué tantos turistas vienen a Santiago todos los años. Evidentemente, podría hablar sobre el Camino de Santiago o de la Catedral de Santiago durante mucho más tiempo, pero el episodio se haría demasiado largo y hay otras cosas sobre la cultura de Galicia de las que también me gustaría hablar. Así que, como siempre os digo, si os gustaría que publicase un episodio donde hablamos en más profundidad de estos temas, no dudéis en decírmelo en los comentarios. Con el paso de los siglos, después del gran momento del Camino de Santiago, Galicia fue perdiendo algo de protagonismo. El poder político y económico de España se fue concentrando en otras regiones y Galicia quedó cada vez más abandonada o más al margen. La mayor parte de la población gallega vivía en el campo, en pequeñas aldeas y pueblos. La vida era sencilla, pero también dura. Dependía mucho de la tierra, del mar y del clima. Las familias trabajaban pequeñas parcelas de tierra y la producción era limitada. No había industria importante ni grandes ciudades donde encontrar trabajo. Durante este tiempo, Galicia mantuvo una identidad muy fuerte. Se mantuvo fiel a sus tradiciones, su música, su forma de vida y su lengua, que se conservaron gracias a la vida rural, a la vida en el campo. El gallego siguió siendo la lengua cotidiana de la mayoría de la población, aunque durante muchos años no se utilizó en la administración ni en la educación. Esta situación de aislamiento, pocas oportunidades y la vida difícil se fue acumulando con el tiempo, y poco a poco se fue creando una idea más clara en muchas familias. Para tener una vida mejor había que marcharse, había que emigrar. Esto nos lleva a la época moderna. Galicia vivió uno de los fenómenos más importantes de su historia, que fue la emigración. Durante los siglos XIX y XX, muchas personas se marcharon de Galicia. Como dijimos, la vida era difícil, había poco trabajo y mucha pobreza. Los gallegos emigraron a América Latina, especialmente a países como Argentina, Cuba o Uruguay. La presencia de los gallegos en estos países fue muy fuerte. Otros fueron a países europeos como Alemania, Suiza o Francia. Esta emigración marcó profundamente a la sociedad gallega. Muchas familias se quedaron separadas durante años o décadas. Y de aquí nació la idea de morriña. Esta es una palabra que se conoce en Galicia como sensación de tristeza y nostalgia por la tierra que se deja atrás. Finalmente, en la historia más reciente, Galicia empezó a cambiar poco a poco. Mejoraron las comunicaciones, llegaron nuevas carreteras y las ciudades comenzaron a crecer, así como la industria. Aparecieron nuevas oportunidades de trabajo, sobre todo en las zonas urbanas y en la costa. La pesca, la industria y los servicios ganaron importancia y el turismo se encuentra ahora mismo en máximos históricos. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez más gente visita Galicia, especialmente por el Camino de Santiago. Al mismo tiempo, Galicia empezó a recuperar y a valorar más su cultura propia. La lengua gallega volvió a tener presencia en la educación, en los medios de comunicación y en la vida pública.
A día de hoy, Galicia es una comunidad moderna, conectada con el resto de España y de Europa, pero sigue muy ligada a su historia y a sus tradiciones. Este equilibrio entre pasado y presente es una de las claves para entender Galicia hoy, una tierra que ha cambiado mucho, pero que no ha olvidado de dónde viene. Después de haber hablado un poco sobre la historia de Galicia, ahora es más fácil entender sus costumbres y sus tradiciones, ya que, como te podrás imaginar, las tradiciones y las costumbres, no solo de Galicia, sino de la mayoría de regiones y comunidades, están relacionadas con su pasado. Galicia ha sido durante siglos una tierra rural, de pueblos pequeños y familias muy unidas, y esto está todavía muy presente. Una de las cosas más importantes en la vida tradicional gallega es la comunidad. En Galicia, los pueblos están formados a su vez por otros pueblos más pequeños, que se conocen como parroquias. Es por esto que la gente se conoce, se ayuda y comparte momentos importantes. Las fiestas no se viven de manera individual, sino en grupo. Comer juntos, celebrar juntos y pasar tiempo juntos es algo fundamental. Y esto nos lleva directamente a la siguiente parte del episodio. La gastronomía es fundamental en la cultura gallega. Gastronomía se refiere a la comida típica de un lugar y la manera en la que se cocina y se disfruta. No se trata solo de platos, sino también de las costumbres relacionadas con comer. Cuando hablamos de la gastronomía gallega, hablamos de su comida tradicional y de la forma en la que la gente se reúne para comer. En Galicia, la gastronomía es muy variada, desde platos como cocido, pimientos de Padrón, empanada a la gallega y hasta postres como la tarta de Santiago. Sin duda, lo más importante es el marisco. El marisco es un tipo de comida que viene del mar. Aquí comemos mejillones, que son mariscos que viven en una concha negra. Estoy seguro de que os suenan, pero sin duda lo más importante es el pulpo. Y sí, lo has oído bien. En España se come pulpo, especialmente en Galicia. Se conoce como pulpo a la gallega y durante siglos fue muy fácil de conseguir, conservar y de esta manera el pulpo se convirtió en un plato típico que se preparaba en las fiestas o celebraciones. Finalmente, con el tiempo, pasó a formar parte de la tradición gallega. En Galicia, el pulpo se come normalmente con patatas cocidas, aceite de oliva y sal. A veces también se le añade pimentón. El pimentón es un polvo de pimiento seco que se usa como especia en la cocina. El pulpo se sirve cortado en trozos y se suele compartir como si fuera un pincho. De nuevo tenemos una palabra nueva. Un pincho es una pequeña cantidad de comida que se come de manera informal como si fuera un aperitivo. Mucho vocabulario, ¿verdad? Bien, antes de pasar a la siguiente parte, vamos a repasar todas las nuevas palabras que he utilizado en esta parte del episodio. He hablado de la gastronomía de Galicia. La gastronomía es la comida típica de un lugar, la manera en la que se cocina y las costumbres relacionadas con la comida. También he utilizado la palabra mejillones. Un mejillón es un marisco que vive en una concha negra y se come mucho en la cocina gallega. Otra palabra fue el pimentón. El pimentón es un polvo de pimiento que se usa mucho en la cocina. Y por último, he hablado de los pinchos. Esta palabra es muy conocida en toda España. Un pincho es una pequeña cantidad de comida que se puede comer de pie o de manera informal, que normalmente se come como aperitivo antes de la comida. Espero que haya quedado todo claro y que con esta pequeña explicación hayáis podido comprender un poco mejor la gastronomía gallega, ya que es un tema muy complicado y con mucho vocabulario. Seguro que si habláis con alguien de la gastronomía española, aparezcan estas palabras, así que por eso me ha parecido buena idea repasarlas para que las comprendáis lo mejor posible. Vamos a hablar ahora un poco sobre las fiestas de Galicia. Evidentemente no podemos hablar de todas las fiestas, porque si no el episodio tendría una duración de más de 10 horas, quizás. Lo importante es saber que cada pueblo tiene sus propias celebraciones, y en Galicia hay muchos pueblos. Muchas veces estas celebraciones están relacionadas con un santo, una cosecha o una tradición local. En cada fiesta hay música,
baile y la comida. Evidentemente, esto nunca puede faltar. En cada fiesta se tocan distintos instrumentos y uno de los más comunes en Galicia es la gaita. Quizás os suene la gaita, es un instrumento tradicional que se toca soplando aire a través de un tubo dentro de una bolsa. Esta bolsa se aprieta con el brazo y al salir el aire la gaita produce un sonido muy característico. Es muy común en la música tradicional gallega y la gaita también es común en otros países como Escocia e Irlanda. Estas fiestas no son solo para divertirse, también sirven para mantener vivas las tradiciones y transmitirlas a las nuevas generaciones. Hay fiestas muy características en Galicia que se conocen en el resto de España, como la fiesta del agua de Villagarcía, una ciudad en la costa de Galicia, donde la gente se moja con agua en la calle para divertirse y refrescarse. El carnaval de Xinzo de Limia, que es uno de los carnavales más largos y tradicionales de España, la fiesta del Albariño, que se celebra en Cambados y está dedicada a uno de los vinos más conocidos de Galicia, o la fiesta de San Froilán, que se celebra en Lugo y es una de las fiestas más importantes de la ciudad, con su música, comida y sus celebraciones tradicionales. Por último, la religión y las creencias populares también han tenido un papel importante. Durante siglos la religión estuvo muy presente en la vida diaria y en Galicia la religión se mezcla muchas veces con creencias antiguas o leyendas. Esto crea una cultura muy rica donde se junta lo religioso y lo popular. No puedo terminar este episodio sin hablar del clima en Galicia. El clima de esta región es quizás lo más característico. ¿Qué quiero decir con eso? Galicia es famosa en el resto de España y en el resto del mundo hispanohablante por su clima. Y dejadme que os diga que no tiene buena fama. No voy a decir que el clima de Galicia sea malo, pero llueve mucho. Perdón, llueve muchísimo. Todos los meses, excepto en verano. En los meses de junio, julio y agosto, para de llover un poco, dependiendo de la zona. Estos son los mejores meses para visitar Galicia y es cuando más turistas acuden a visitar la región. Esto hace que Galicia sea conocida como una región verde, es decir, con mucha naturaleza, bosques, prados, campos verdes, etc. La lluvia hace que la tierra sea fértil y que la vegetación sea abundante. Fértil significa que la vegetación crece con facilidad. La temperatura en Galicia es normalmente suave, no suele hacer mucho calor en verano ni mucho frío en invierno, especialmente en la costa. El mar tiene un papel muy importante, ya que Galicia tiene una costa muy larga, con muchas playas, acantilados y rías. Las rías son entradas del mar en la tierra. También son características de Galicia, y gracias a ellas la pesca y el marisco son fundamentales en la economía y gastronomía gallega. El paisaje es muy variado, hay mar, montañas, ríos y valles en un espacio relativamente pequeño. Todo esto influye en la forma de vida de la gente. El clima hace que tengamos una vida más tranquila con respecto al resto de España, y el contacto con la naturaleza sigue siendo muy importante. El paisaje y el clima no solo forman parte del entorno, sino que también forman parte de la identidad de Galicia. Creo que hemos hablado un poco de todo con respecto a Galicia, su historia, cultura, tradiciones, gastronomía, clima. Ahora quiero reiterar, esta palabra es importante, reiterar significa decir algo otra vez o volver a repetir una idea para darle más importancia para que quede clara. Ahora sí, quiero reiterar que mi intención con este episodio es que comprendas por qué la región de Galicia es como es. Y para eso no es necesario explicar toda su historia en detalle, ya que sería aburrido y muy difícil de seguir. Y lo mismo sucede con la cultura, las fiestas, la gastronomía, etc. Evidentemente, queda mucho de lo que hablar de todos estos temas. Así que, si el episodio te ha parecido interesante y te ha gustado, y si te gustaría que publicara
un nuevo episodio hablando de alguno de estos temas en concreto, no dudes en decírmelo en los comentarios. Esto es todo por el episodio de hoy. Espero que hayáis aprendido algo nuevo y que os haya parecido interesante. Os recuerdo que podéis acceder a la transcripción del episodio a través del link de la descripción. Yo me despido y nos veremos la semana que viene.